Bien, señores, a partir de este momento iniciamos una conversación muy importante con el profesor, le digo yo, ¿verdad? Gabriel del Río, él es Gabriel del Río Doñé, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS, y está cumpliendo, ¿verdad? En el día de hoy, en el momento que estamos haciendo esta entrevista, 60 años, esa organización que ha sabido defender por todas estas décadas a los trabajadores dominicanos. Don Gabriel, bienvenido a Punto de Equilibrio. Nosotros complacidos de verlo así a usted, paradito y jovencito, ¿verdad? Muchas gracias. Así estamos todavía, por la gracia de Dios. ¿Cómo está al día de hoy la lucha sindical en la República Dominicana? Es una lucha que tenemos permanente, con muchas dificultades, falta de libertad sindical, sabemos todos los problemas que tenemos, pero seguimos trabajando, empujando, animando para hacer posible que las cosas mejoren. Los esfuerzos que venimos haciendo, las conversaciones con nuestro presidente, el empeño de nuestro presidente que las cosas caminen. Así que seguimos trabajando, aunque tenemos muchos problemas de libertad sindical, el derecho a organización, muchos sectores empleadores no quieren reconocerlo, pero seguimos animando para que sepan que el diálogo, la concertación es importante para este proceso que vive nuestro país. Podemos decir que los trabajadores al día de hoy pues gozan de, primero, de libertad sindical, segundo, de reajustes salariales adecuados. Bueno, primeramente la libertad sindical es un derecho constitucional. Hay un convenio de las Naciones de la OIT 27 que habla sobre la libertad sindical. Sin embargo, en nuestro país tenemos muchas limitaciones con la libertad sindical. La Constitución es clara. Yo soy de los que digo que aquí el derecho al trabajo no existe. No existe verdadero derecho al trabajo. El derecho al trabajo lo tiene el empleador. Porque el empleador puede despedir, desahuciar a un trabajador como quiera. Entonces, si usted me puede votar a mí, yo no tengo derecho al trabajo. Perfecto. El derecho al trabajo lo tiene el empleador. Y por eso en el código nuevo estamos insistiendo que se incluya realmente el derecho al trabajo. Que ningún trabajador pueda ser despedido porque forma un sindicato, sino porque comete una causa justificada que haya que despedirlo, bueno, se despide, pero no porque sencillamente el empleador quiere. En ese sentido, nosotros creemos que vamos a hacer cambios. Esperamos que el Congreso Nacional haga cambios en la propuesta que se han hecho. Ahí es que yo quería preguntarle, don Gabriel, hay varias propuestas sobre la seguridad social, primero, y sobre el Código de Trabajo. Hay muchas, hablando de las cesantías, de un sinnúmero de las vacaciones. Explíquenos cómo va ese proceso de anteproyecto de modificación a esa ley. Son dos leyes. Son la del Código de Trabajo y la de Seguridad Social. Bueno, en el Código de Trabajo hemos consensuado ya más de 500 artículos. Hay otras cantidad que no hay consenso. Esos que no hay consenso se llevarán al Congreso Nacional. Primeramente al Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social lo prueba, finalmente lo pasa al presidente y el presidente lo manda al Congreso. Eso es en el Código de Trabajo. Hemos avanzado. Pero en la seguridad social, en la reforma de la seguridad social, también se han hecho avances importantes. Y estamos ya en el proceso para llevarlo al Consejo Económico y Social, el plenario lo aprueba y de ahí lo manda al presidente, que es el que finalmente somete al Congreso. Esperamos que estas dos leyes puedan tener profundas modificaciones en favor de los trabajadores, sobre todo en favor de la población, porque lo que es fundamental es una transformación en todo lo que tiene que ver en la ley de la seguridad social. Por ejemplo, nosotros decimos, un verdadero sistema de seguridad social tiene que ubicar todas las enfermedades. Usted no puede decir, esta enfermedad no va y esta sí no va. No, todas las enfermedades. Pero tiene también que cubrir todos los medicamentos. Claro. Cuando usted va a una farmacia y le dice, ese medicamento no, ¿pero por qué? Porque no tiene ni que un componente. No. Entonces nosotros estamos apoyando, empujando para que la seguridad social sea plena, verdadera seguridad social. Igualmente que en lo que es las pensiones. Nosotros decimos, hay una AFP privada, nosotros decimos, puede continuar, no estamos en contra, pero tenemos que asegurar que hayan pensiones, por lo menos el 60% del salario pueda recibirlo. ¿Usted cree que el tema de las pensiones del Estado han ido avanzando? Sí. ¿Han ganado terreno? Claro, el terreno
acordémonos que las pensiones mínimas estaban en 8.000 pesos. Bueno, el presidente hizo un esfuerzo y dijo, no, vamos a llevarla a 10.000 pesos, le igualamos. Pero esa pensión de 10.000 pesos mínima hay que subirla. Usted no puede vivir con 10.000 pesos, nadie puede vivir con 10.000 pesos. Y menos un trabajador ya que ha agotado su fuerza física, necesita solamente medicamentos más de 10.000 pesos. Pero en la seguridad social hay un punto clave, que es la atención primaria. Hemos visto en los últimos años que usted ha ocupado posiciones en la OIT. Explíquenos sobre ese trabajo que viene realizando la Casa, su 60 aniversario, con la OIT. Bueno, la OIT, como todos conocemos, es la Organización Internacional del Trabajo. Esa organización se fundó en el año 19 y después fue reformulada y sigue siendo entonces una organización de las Naciones Unidas. Es la única organización de las Naciones Unidas de carácter tripartito, donde participan los empleadores, participan los trabajadores y los gobiernos, por supuesto. La única organización de toda la red de Naciones Unidas, la FAO, UNESCO, el Fondo Monetario, etcétera, la única que tiene un carácter tripartito es la OIT. ¿Por qué? Porque la OIT se constituyó para la defensa fundamentalmente de la justicia social. Es el fundamento de la OIT. La justicia social. ¿En qué consiste la justicia social? Que todos los trabajadores, toda la población podamos vivir con dignidad, como personas humanas, como hijos de Dios, que todos podamos tener trabajo decente, que se nos respeten los derechos. Todos los derechos humanos, porque las Naciones Unidas dio derechos humanos, pero hay que aplicarlo en cada país, ¿verdad? Y en cada área. Aquí en nuestro país se está haciendo esfuerzo grande. ¿Para qué? Para aplicar los derechos humanos. Pero sabemos que todavía estamos lejos de una aplicación plena. La OIT está forzando, empujando. Por ejemplo, ahora logramos algo muy importante: el trabajo doméstico. Hay un convenio 159 de trabajo doméstico que la OIT aprobó hace unos años. Aquí en República Dominicana se aprueba, pero no se ha comenzado a aplicar. Y ahora, gracias al esfuerzo del ministro del Trabajo, a Fedecán, gracias al presidente de la República, vamos a comenzar a implementar el trabajo decente entre las muchachas y muchachos que hacen trabajo doméstico. Y es un logro extraordinario. Arrancamos. Sabemos que no todo el mundo puede pagar los salarios de 10.000 pesos, pero tenemos que comenzar a traer pautas, trazar pautas. Y eso se ha hecho. Una pauta clara en base a lo que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha impulsado. Ya en República Dominicana estamos dando los pasos importantes para la aplicación de ese convenio. Don Gabriel, ahorita usted hablaba de reivindicaciones para los trabajadores. Por ejemplo, el Código de Trabajo, modificaciones importantes. ¿Cómo lograr esto si los empresarios lo que quieren es eliminar beneficios para el trabajador, como la cesantía y eso? Bueno, la cesantía no llegamos a acuerdo. Que el Congreso va al Congreso y el Congreso decida. No creo que los diputados y senadores van a eliminar la cesantía. Ni que el presidente lo apoye. No, ni el presidente lo apoya. El presidente no apoya que se elimine la cesantía. Perfecto. Recordémonos que la cesantía es un derecho virtual. ¿En qué sentido? Si tú no votas al trabajador, no tienes que darle cesantía. No. Si tú no lo votas, no tienes que darle cesantía. Entonces, ¿por qué lo votas? Lo votas porque si te forma un sindicato, porque ahora si el trabajador no cumple con su responsabilidad, ese otro. La misma ley. Entonces la ley lo prevé. Sí. ¿Cuáles son las causas fundamentales? Porque después se puede pedir un trabajador sin darle sus prestaciones. Perfecto. Pero el gobierno no apoya el cambio de cesantía, que se quita la cesantía. Ya el ministro de Trabajo lo ha dicho con mucha claridad y nosotros estamos apoyando esa línea. Ahora bien, indudablemente el sector empleador, hay sectores empleadores conscientes, responsables, que permiten no solamente la libertad sindical, sino que permiten las posibilidades de que podamos juntos, con diálogos, concertación, buscar soluciones a los problemas, porque los problemas no los vamos a resolver con violencia, los problemas los vamos a resolver sentándonos en una mesa, discutiendo los problemas y diciendo esto se puede, esto no se puede, bueno, y pactar lo que se puede. Bien, señores, ha sido una conversación importante, interesante con don Gabriel del Río Doñé. Él es presidente de la Confederación de Unidad Autónoma Sindical Clasista, la CAS, conocida en todo el país. 60 aniversario, ¿eh? Claro que sí. Ustedes no se muevan, hay mucho más de Punto de Equilibrio.
sindicalismo en la República Dominicana en los últimos 60 años, podemos decir, porque si la CAS está celebrando su 60 aniversario, eso significa que ustedes también de una u otra forma han estado interactuando con los sindicatos de la República Dominicana. Bueno, hay épocas diferentes, momentos distintos. El 60 era Guerra Fría. Perfecto. El movimiento sindical estaba muy influenciado en su gran mayoría por la ideología revolucionaria marxista. Yo participé de ese proceso, mucho más joven, pero acompañé a mi líder, ido de tiempo, Julio de Peña Valdés, que fue el más grande líder sindical después de Mauricio Báez, que ha parido la clase trabajadora dominicana. Desde esos años hasta acá nosotros contribuimos como movimiento sindical a la transformación democrática del país. El movimiento sindical fue parte de toda la lucha con Mauricio Báez encabezando antes y posteriormente con Julio de Peña Valdés y otros grupos de líderes sindicales que encabezaron las grandes luchas, las grandes jornadas que contribuyeron a tanto organizar y reivindicar los intereses de las trabajadoras y de los trabajadores como los derechos democráticos del pueblo en sentido general. O sea, el movimiento sindical históricamente no solamente trabaja para reivindicar los derechos de los trabajadores, esa es su labor fundamental, pero acompaña a su pueblo en lo que tiene que ver con la libertad democrática, con la ampliación de las conquistas sociales, porque los trabajadores y las trabajadoras somos parte del pueblo, somos el ente productivo del país en las empresas productivas y de otro nivel. Hemos avanzado bastante, los compañeros de la CAS cumplieron 60 años en el día de hoy, que lo estamos celebrando, acompañándolos. Los compañeros dirigentes de la CENUS los acompañamos en este proceso. El señor presidente de la República nos acompañó y reiteró lo que es el compromiso de reivindicar un salario justo, adecuado para las trabajadoras y los trabajadores. En 2 años de este gobierno nosotros hemos logrado la firma de 17 tarifas salariales que abarca un arcoíris importante de las trabajadoras y los trabajadores del sector cañero, campesino, las industrias no sectorizadas, o sea, las grandes empresas, la mediana y la pequeña, los trabajadores hoteleros de zona franca, entre otros. O sea, 17 aumentos de salario, logrado a través del Comité Nacional de Salario, en algunos de los cuales el presidente Luis Abinader nos ha acompañado. Sanjay, el día pasado, por Punto de Equilibrio, estuvo el director de pensiones y jubilaciones. ¿Cómo va el movimiento sindical trabajando con las pensiones, tanto de la Caja del Seguro Social como de los cañeros y otros más? ¿Cómo se ha ido ustedes interactuando, trabajando? ¿Están trabajando de la mano con él o ustedes han hecho un movimiento aparte para que se cumplan esas pensiones? El presidente de la República, fruto del diálogo social con el movimiento sindical, ha adoptado la mayoría de los trabajadores afectados en el caso del Seguro Social de las pensiones correspondientes, aumentándolas a 10,000 pesos. Trabajadores y trabajadoras que no lograron completar las 400 cotizaciones mínimas para cesar una pensión del viejo Instituto Dominicano de Seguro Social y que tuvieran de 300 o más, se le regaló, para hablar en términos populares, se le completó por una decisión gubernamental las 400 cotizaciones. 92,000 trabajadores y trabajadores fueron beneficiarios de esa medida gubernamental que fue discutida con nosotros como movimiento sindical. Por igual, nosotros entendemos que tenemos el reto de trabajar para mejorar la ley 8701 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, ya que la misma, aunque fue un paso de avance, tiene una intermediación que encarece los costos. Nosotros entendemos que tenemos que hacer los ajustes correspondientes, quitarle a esa ley la parte de intermediación y aplicarla plenamente. ¿Por qué? Porque el Seguro Social solamente estaba dirigido a los obreros y a los trabajadores en sentido general hasta un tope
salarial, hasta un tope de salario, que cuando pasaban de ese tope salían del régimen de seguros sociales. Solamente los obreros comunes que estaban expuestos a grandes riesgos, independientemente del salario, estaban. O sea que la ley de 1896 que creó, de 1948, que creó el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, era limitada en lo fundamental a los obreros. La ley 8701, en lo que tiene que ver con la universalidad. Todos los ciudadanos y ciudadanas estamos afiliados a la Seguridad Social a través de uno de sus regímenes, contributivo subsidiado y subsidiado. Hasta ahora está funcionando el contributivo y el régimen subsidiado. Y miles de pensiones en la parte previsional. En estos 2 años del presidente Luis Abinader hemos logrado que muchas trabajadoras tengan pensiones mínimas de 6,000 pesos. Porque pero eso no ha sido por aplicación de la ley 8701. Sí, porque eso es dentro de la cotización que se hace una parte. Esas son las tablas. Se le aplica de la cotización que aportamos los trabajadores y los empleadores. Un porcentaje se aparta para la pensión solidaria de los más pobres del país. Perfecto. Todas esas pensiones son fruto de esos ahorros que la tesorería de la Seguridad Social y el Consejo Nacional de la Seguridad Social han apartado, y entonces a través de la Dirección de Envejecientes que dirige el doctor García Ramírez, se canalizan estas pensiones. Miles de trabajadores y trabajadores, miles de ciudadanos en pobreza extrema han sido pensionados con una pensión mínima de 6,000 pesos. Tengo una preocupación, y es la siguiente. Es con relación a los aumentos de salario. Casi siempre lo que se discute es salario mínimo. Entonces hay un renglón de personas que ganan entre 20 y 30,000 pesos y hasta 40,000 pesos, que ya cuando tú ganas 40,000 pesos te quieren encajonar dentro de la clase media. Sin embargo, eso se va como quedando atrás. Esa parte, mientras van aumentando los salarios mínimos, pues ese renglón se queda como estático. Bueno, eso es así. Nosotros en periodos anteriores, fruto del auge de la lucha social y de los trabajadores, logramos aumento más allá del salario mínimo, pero eso son coyunturas. La ley, el Código de Trabajo, establece la discusión de salario mínimo a través del Comité Nacional de Salario. Pero hay momentos, cuando la crisis de los 80, nosotros logramos aumento por encima. El propio presidente Antonio Guzmán Fernández auspició un aumento más allá del salario mínimo. Posteriormente logramos en otro gobierno mejoría más allá, pero todo tiene que ver con un problema de coyuntura política y social. Nosotros valoramos que debe mejorarse todos los salarios. Pero en la realidad, ¿dónde logramos nosotros más salarios mayores? En una pequeña fracción de las trabajadoras y trabajadores que tienen organizaciones sindicales en las empresas, y a través de la negociación colectiva, pues logramos esa conquista más allá. Por ejemplo, la semana pasada acabamos de firmar a través de la mediación del Ministerio de Trabajo la revisión del convenio colectivo de la empresa Nestlé de San Francisco de Macorís, que produce leches, jugos y demás. Ahí se logró un aumento. Esos trabajadores tienen salarios muy buenos. Perfecto. Se le logró a través de la negociación colectiva un aumento de 6.5% a su salario. Esos 6.5 al salario de 30,000 o más. En esa empresa todos los trabajadores ganan más de 30,000 pesos. Es un aumento significativo con respecto a los trabajadores, pero es limitado a los trabajadores de esa emprsa. Claro que sí. Entonces, ¿qué hacer ya para finalizar? ¿Qué hacer? Hay que seguir luchando, peleando, porque en el país, a la luz de la situación de precariedad de los salarios, que los salarios no tienen más de 20, desde el año 1990, tienen un 27% por debajo en lo que tiene que ver cómo se ha ido aumentando el costo de la vida. Nosotros entendemos que los empresarios y el gobierno deben producir junto a los trabajadores
trabajadores y sus organizaciones un aumento general de sueldo y salario que mejoraría las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores, pero también conllevaría una mayor capacidad de compra de los asalariados y asalariadas del país. Bien, señores, esta ha sido una conversación interesante con Sanjay, ¿verdad? Agustín Vargas Sanjay. Agustín Vargas Sanjay, él es el vicepresidente del Consejo Nacional. Confederación Nacional de Unidad Sindical. Confederación Nacional de Unidad Sindical. Sí. Así es que continúen ahí porque tenemos mucho más de puntos de equilibrio.